La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Ayer, domingo 17 de abril, tuvo lugar otra batalla de una larga guerra que están librando dos fuerzas políticas que tienen una presencia mundial. Por un lado, el neoliberalismo, que plantea que el Estado no debe participar en la economía, que entre menos Estado mejor, que los derechos son una ficción y que todo debe de ser transformado en mercancías. Así, la educación, la salud deben de comprarse en el mercado. El Estado, según ellos, no debe participar en esas materias y en muchas otras. Por esa razón, cuando tomaron mucha fuerza los neoliberales, en los tiempos en que desapareció la Unión Soviética, fines de los 80s, principios de los 90s, la ola neoliberal llegó a México y los compañeros de ideas de Carlos Salinas de Gortari asumieron el poder y no lo soltaron hasta el 2018. Independientemente de que fueran priistas o panistas. Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto, todos profesan el mismo dogma y se pusieron a privatizar todo, generando nuevos multimillonarios que aparecieron ya en la lista Forbes de gente muy rica o de las más ricos del mundo. El hecho es que avanzaron, pero en la privatización de la energía eléctrica y en Pemex han ido más lento. Sin embargo, Peña Nieto quiso avanzar durante varios intentos. Lo mismo hizo Fox, lo mismo hizo Calderón, pero Enrique Peña Nieto dio un paso que no habían dado en los temas de energía eléctrica. Esto ocurrió en 2013, cuando, ahora se sabe, diversas empresas privadas ayudaron a comprar literalmente con mucho dinero los votos de legisladores del PAN y del PRI para que modificaran la Constitución, quitando las prohibiciones a la participación muy activa de las empresas privadas. El discurso era: vamos a abrir la puerta para que haya empresas que producen energías limpias, llamando así a las eólicas y a las solares. Sin embargo, se les olvidaba convenencieramente que en México desde hace mucho tiempo la Comisión Federal de Electricidad produce energía en las presas que se vinieron construyendo desde los años 60, 70. Ahí se produjo energía hidráulica con la caída del agua, moviendo turbinas, y ahí surge la energía más barata y limpia. Sin embargo, los neoliberales en el gobierno, tanto panistas como priistas, empezaron a dejar que esas empresas o que esas generadoras se empezaran a deteriorar. Lo mismo pasó en Pemex con las refinerías, con otras empresas. Por ejemplo, hay una materia que se denomina combustóleo, que puede tratarse en plantas coquizadoras para que se generen gasolinas de alta calidad
y que no se queme ese material porque es muy contaminante. Pues bien, en lugar de construir coquizadoras, las desalojaron, las chatarrizaron y no empezaron a construir ninguna. Así que todo estaba preparado para que Peña Nieto le quitara los candados a la Constitución y diera paso a una ley secundaria de industria eléctrica que permitió que llegaran las empresas transnacionales, sobre todo españolas, a conquistar el mercado de la electricidad, a utilizar una red eléctrica de miles de kilómetros que ha construido el pueblo de México a lo largo del tiempo sin pagar un centavo por utilizar esa red. Así las cosas, el presidente López Obrador se propuso desde la llegada cambiar esa situación. Observó que en la Constitución simplemente habían eliminado algunos candados, pero no pusieron nuevos, porque se trataba simplemente de abrirle el paso a la empresa privada. Pues bien, el presidente López Obrador decidió ir a reformar la ley secundaria, que se puede reformar solo con mayoría absoluta de senadores y diputados, y allí introdujo los candados que él pretendía aplicar para que la Comisión Federal de Electricidad recuperara su naturaleza de servir a la nación. La electricidad debe de ser un servicio público. Eso se estableció en las reformas impulsadas en el año 2020-2021 por López Obrador. Además, se estableció que el despacho de la electricidad de las distintas plantas generadoras empezara por las hidroeléctricas, que los neoliberales habían dejado hasta el final, empobreciendo de paso a la Comisión Federal de Electricidad. También se establece en la ley que las empresas privadas tienen que pagar el porteo y que no pueden seguir cometiendo fraude a la ley, convirtiendo a los Oxxos, por ejemplo, en socios y decir que están autoconsumiendo la energía. Todos sabemos que los Oxxos no producen nada de energía, pero ese fraude sigue haciéndose. Pues bien, esa ley quedó lista, se empezó a aplicar y se vino una avalancha de amparos y de acciones de inconstitucionalidad que paralizaron la acción transformadora del nuevo gobierno, de la Cuarta Transformación. El hecho es que el presidente López Obrador se defendió, fue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con su argumentación y el tema fue avanzando allí. Mientras tanto, decidió también intentar una reforma constitucional para regresar los candados a la Carta Magna. Eso es lo que se votó ayer y lamentablemente no se logró la votación de 2/3 partes necesaria para una reforma constitucional. Morena y sus aliados tuvieron más votos que los otros, pero no fue suficiente para que se reformara la Constitución. Así que la Constitución quedó igual como la dejó Peña Nieto, pero es una Constitución que digamos que no sirve ni para chicha ni para limonada. Así que hace una semana y media la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que la ley que había reformado Andrés Manuel López Obrador y ante la cual se ampararon
las empresas era constitucional en todos sus artículos. Hubo cientos de amparos contra varios artículos de la ley, señalando que violaban derechos humanos, que violaban principios de la Constitución, etcétera, etcétera. Pues bien, para declarar inconstitucional un artículo, cualquiera de una ley, se requiere demostrarlo y que 2/3 partes de los ministros resuelvan que sí, efectivamente, es inconstitucional ese artículo. Para que ocurra eso se requieren los votos de 8 ministros de los 11. Esto significa, igual que en el voto de ayer, 2/3 partes de la totalidad de ministros. Pues bien, resulta que los artículos impugnados no pudieron ser derogados, eliminados, porque no hubo 8 ministros que aprobaran la inconstitucionalidad. Así que, de repente, una ley que era por la que luchaba el gobierno de López Obrador, de repente quedó aprobada en sus términos, siguió vigente. De manera tal que lo que ocurrió ayer, pues es malo porque no se aprobó, por ejemplo, la protección al litio, un metal muy importante para las baterías de los teléfonos celulares o de los autos eléctricos. Pero la Constitución quedó allí y con la resolución de la Corte, el gobierno ahora sí la va a poder aplicar. De manera que muy pronto veremos tomar nuevos aires a la Comisión Federal de Electricidad y se va a hacer más posible que, así como el Pemex está haciendo posible que la gasolina no suba de precio, la Comisión Federal de Electricidad va a tener la capacidad de que la electricidad no nos falte, que no haya apagones y que las tarifas sean accesibles a todos. Así las cosas en este fin de Semana Santa. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.